Señores, buenas noches. Son las 20:18. Aquí estamos en Dicho Esto hasta las 22. Los vamos a acompañar con Nacho Ortelli, Martín Angulo y, por supuesto, todo nuestro equipo. Es una semana muy particular porque arrancamos, obviamente, con la discusión de lo que está pasando sanitariamente. ¿Están sirviendo o no las restricciones? Una discusión jurídica, que es saber qué va a pasar en el Congreso con este proyecto, que al gobierno le molesta se diga que son de superpoderes, delegación de facultades, o una suerte de restricción normada por el Congreso y mucho de la justicia. Empiezo por saludarlo a Nacho y preguntarle su primer tema. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Buenas Luis? noches, mejor, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con el proyecto que envió hace un ratito nomás el gobierno al Congreso. La novedad es que va al Senado, no va a la Cámara de Diputados como se preveía, va al Senado, con lo cual lo que quiere decir esto el gobierno es que quiere aprobarlo cuanto antes. Estamos hablando antes del 21 de mayo, que es cuando vence el decreto, y que lógicamente se apoya en Cristina Kirchner para controlar con la amplia mayoría que tiene en el Senado y aprobarlo rápidamente. Te voy a contar los detalles de ese proyecto que desde la oposición avisaron que no van a apoyar. Señor Martín Angulo, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Por esta misma línea, desde el punto de vista judicial, la oposición ya dijo que no le va a dar los votos al gobierno para aprobar este proyecto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esto se va a judicializar después del fallo de la Corte Suprema en donde habló de la autonomía no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las provincias del país? ¿Va a haber una judicialización? ¿Este es otro tema que va a depender y se va a resolver en los tribunales? Bien, vamos a enseguida ir a Gabriel Prosperi, que está en Constitución. ¿Cuántos días formalmente quedan de vigencia de este nuevo decreto? Bueno, Nacho? vence el 21 de mayo, con lo cual el gobierno tiene contados los días para saltear el Congreso. Digo saltear porque en realidad es un escollo que el gobierno sabía que iba a tener en la Cámara de Diputados. En el Senado la cosa está más sencilla, tiene mayoría automática el gobierno, pero tiene la restricción de que tiene que pasar una semana entre el tratamiento en comisión para llevarlo al recinto, salvo que consiga los 2/3, una patriada imposible para el gobierno. Gabriel Prosperi en Constitución, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Recordarás que el viernes estuvimos aquí a esta misma hora y que por esta vereda que están llegando sobre la calle Hornos en este momento, estas personas al tomar el tren vienen dando la vuelta desde la calle Brasil. Había bastante más gente de la que hay en estos momentos. Según datos oficiales, Luis, el fin de semana pasado se ha tomado a través de la estadística de la tarjeta SUBE la cantidad promedio de personas que han viajado justamente, y reitero, este fin de semana, tanto en subte como en tren como en colectivo. Y según los datos oficiales, el 48% ha disminuido la cantidad de gente respecto de los fines de semana previos justamente a estas restricciones que ustedes estaban hablando recién con Nacho. Y respecto de la veda en fin de semana, es decir, el horario de 20 a 6 de la mañana, este descenso de la cantidad de gente en promedio que ha viajado en transporte público se ha dado, reitero, según datos oficiales, en un 53%. Habrá que ver si este impacto positivo, de alguna manera, en la cantidad de gente que está viajando los fines de semana, se trasluce luego en los números que espera el gobierno nacional respecto de la cantidad de contagios que se están dando últimamente. Estamos ingresando en la segunda semana respecto del DNU que rige hasta el 21 de mayo. Por supuesto, esta es una semana clave y decisiva para saber en definitiva qué es lo que va a pasar posteriormente a la finalización del decreto. ¿Continuarán estas restricciones? ¿Harán falta más? Bueno, estos números estarían indicando que hay un descenso en la circulación. Reitero, habrá que ver si es suficiente para hacer descender aún más la curva de contagios, ¿no? Claro que sí, nos quedamos ahí, Gabriel, porque esta es la pregunta. ¿Está descendiendo? ¿Se pueden tomar como datos importantes? Hoy hubo más de 17.000 contagiados. La pregunta es, ¿sirve este dato? Hay que esperar a martes y miércoles, que es más fidedigno. ¿Y qué pasa en otros lugares, no solo en el AMBA? ¿Qué pasa en otras provincias, Nacho? Bueno, Luis, se da la particularidad. En esto el presidente acertó cuando dijo que el tema de los aumentos de contagio empezaba en el AMBA y se trasladaba a las provincias. Vimos hace unas semanas en el AMBA una situación muy complicada, pero empezamos a ver a partir de las restricciones una baja, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en la ciudad. Es una baja relativamente, si se quiere, leve para las expectativas del gobierno, pero baja al fin. Es un menos 21% en provincia y menos un 20% en la ciudad de Buenos Aires. Estos contagios en los últimos 14 días. Ahora, en el interior del país hay provincias que se están complicando, que empiezan a sufrir lo que el presidente le llama el derrame, la dispersión del virus,
que empieza en el AMBA y después termina llegando al interior. Provincias más complicadas, Luis: Neuquén, La Pampa. Otra vez, ¿eh? Sí. Neuquén y La Pampa vuelven Sí, a ser sí. como lo habían sido en las anteriores oleadas, ¿no? San Juan y Río Negro. Neuquén 94%, La Pampa 41%, San Juan 34%, Río Negro 32%. Vienen con subas de casos significativas. Esto obviamente los gobernadores lo miran con preocupación. El gobierno lo mira con más preocupación porque entiende que muchos gobernadores se corrieron de la discusión entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, se ampararon en esa discusión, Claro, se escondieron, exacto. no tomaron medidas y terminaron complicados. Y obviamente el tema de la aplicación de vacunas. Claro. Hay provincias que vienen muy bien y otras que vienen muy mal. La Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, la verdad que están trabajando bien con la vacunación, pero hay distritos, Luis, en los que todavía tienen un 30% de vacunas que Claro. recibieron de Nación y no aplicaron, y no tienen cómo explicarlo todavía. Sí, Martín, ibas a No, decir. un poco lo que marcaba Nacho, es interesante esto, como en aquellos lugares donde más restricciones se vienen aplicando, sobre todo en el AMBA, bajaron los casos, y como en aquellos lugares en donde parece que hay más libertades, los casos empezaron a subir. La pregunta es, bueno, ¿habrá que sistematizar las restricciones? ¿Habrá Claro. que hablar de un país más que de determinadas zonas? Porque pasa mucho tal vez en el interior de gente que se moviliza entre ciudades. Por ahí más de lo que ocurre acá en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Es mucho más común en el interior el movimiento de gente. Bueno, Bueno, este proyecto, claro. perdón Luis, este proyecto lo que hace es lo que dice Martín, quita el eje de por zonas, sino por situación Por epidemiológica. cantidad, que yo Claro. no recuerdo quién fue que lo dijo aquí, antes de que Sí. se asomara aquella idea de un proyecto de ley, que era decir, señores, busquemos una cantidad de casos por millón de habitantes o por 1000 habitantes, Claro. que sea una especie de baremo objetivo, es decir, estamos en esta situación, hay que restringir, como pasa en todo el mundo, quiero decir, en la gran mayoría se ha entrado y se ha salido. Sucede que aquí esto está sometido a una discusión política, creo que con una torpeza monumental del gobierno nacional para plantear esta situación y no llegar a un consenso. Fíjate lo que está pasando ahora, somos casi, es Gabriel Prosperi, casi un termómetro de lo que pasa en Constitución, me atrevo a decir, los últimos 10 días has estado noche a noche. No sé, corregime, Gabriel. Yo veo muchísima gente circulando a esta hora. Sí, sí, totalmente. Todavía es muchísima la gente. El día de mayor circulación, sin lugar a dudas, fue el viernes pasado. Recordarás también, Luis, que estaba latente la posibilidad para mucha gente que no se pudo informar durante la tarde de un paro de colectivos. Por lo tanto, muchísima gente que no se tomaba habitualmente el tren decidió hacerlo ante la eventualidad, la posibilidad de que pudiera haber un paro de colectivos que no le permitiese llegar a su casa, y más todavía un viernes. En este caso tenemos un día promedio hoy, lunes, la cantidad de gente que a esta hora, ya en veda, recordemos que estamos en veda, de 20 a 6 en circulación, tenemos un promedio aproximadamente de lo que habitualmente tenemos aquí los días hábiles. Me parece que esta es la cantidad que vamos a observar de aquí en más, por lo menos hasta que termine esta cantidad de restricciones, hasta el Claro. 21 de mayo, digamos. Contame, Gabriel, qué está pasando en materia de controles, porque me atrevo a decir que hace una semana y un poco más también veíamos muy férreos controles en los molinetes y en los lugares de circulación. ¿Qué está pasando ahora allí? Vamos para allí entonces, Luis. Dale. Mirá, vamos a caminar unos 30 o 40 metros hacia lo que es el ingreso de la calle Hornos. Mucha gente, recordemos ¿verdad? que aquí en la Estación Mucho comparado a Constitución... otros días. Sí, sí, sí. Hay Y esa mucha gente vuelve de Pero alguna manera a sus Reitero, este es casas. el promedio, ¿eh? Claro. Gabriel, pero Sí, esa exacto, gente Nacho, vuelve pero de este es alguna el manera. promedio, Sí, el promedio es ese, pero digo, evidentemente o no se hacen tan bien los controles o mucha gente con pasaporte esencial. Todos esenciales, sí, exactamente. Todos, Todos están claro. terminando de trabajar. Todos, absolutamente. Vos fíjate, aquí nosotros nos vamos a colocar en la entrada de la calle Hornos. Aquí es la única entrada que hay en la Estación Constitución, esto lo reiteramos. Esto viene desde el comienzo justamente de la semana pasada. El lunes pasado estuvo aquí la ministra Sabina Frederick justamente supervisando, monitoreando este control o este nuevo ingreso a la Estación Constitución. Y aquí tenemos efectivo de la Policía Federal, están los termómetros para medir la temperatura allí también apuntando al ingreso. Quien no tiene el certificado no puede ingresar a la estación. Así de taxativo y tajante. Hemos tenido algunos eventos aquí con gente que no ha podido entrar,
que se enoja, que patalea de alguna manera, Claro. pero evidentemente son los controles de esta manera. Por lo menos por aquí no pueden ingresar. Claro, y se ve allí muchos controles. A ver, en la discusión que hay en este momento, hoy vi el tuit de Mario Negri, el jefe de los radicales dentro del interbloque de Cambiemos, diciendo no vamos a apoyar este proyecto. ¿De qué letra fina estamos hablando, Nacho, a la hora de discutir este proyecto que va? Es decir, es una concentración del poder en el Poder Ejecutivo. Otros dicen es simplemente hacer una norma lo que está sucediendo. Bueno, Luis, básicamente lo que va a establecer este proyecto es cierres automáticos. Esta imagen del presidente reuniéndose cada 15, 20 días con gobernadores para determinar restricciones, el gobierno quiere terminarla. ¿Cómo quiere terminarla? Estableciendo parámetros sanitarios, que son los parámetros sanitarios que ya figuran en el último decreto que firmó Alberto Fernández. Esto es ocupación de camas de terapia intensiva, cantidad de casos en los últimos 14 días y cantidad de fallecidos. De vuelta, los tres ítems son... Sí. Cama de terapia intensiva. Sí. ¿Fallecidos? Sí, fallecidos y contagios. Volvemos un poco a marzo del año pasado, que es razonable, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Frente a esto habría, con un índice, cierres automáticos. Claro, cierres automáticos es un coeficiente que va teniendo en cuenta el coeficiente anterior y el coeficiente de la semana en vigencia y así sucesivamente. Esto decimos que rige hasta el 31 de diciembre, ¿por qué? Porque es hasta la fecha en la que actualmente rige la emergencia sanitaria, que entendemos que si el coronavirus sigue considerándose pandemia a nivel mundial, el gobierno va a renovarlo, con lo cual podría extenderse. Le otorga, más allá de que el gobierno no quiere hablar de superpoderes, Luis, le delega facultades muy amplias al Ejecutivo para disponer o aperturas o cierres según cada caso en particular. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Ya adelantó su rechazo. ¿Y qué quiere el gobierno? Es aprobarlo antes del 21 de mayo, cuando vence el actual decreto. Tenemos 11 días de acá al 21 de mayo. Muy justito Pero está. a ver, quiero repasarlo porque ya nos está escuchando la secretaria legal y técnica de la presidencia, que es Vilma Ibarra. Sería poner un número, los tres datos que vos decías, camas, infectados y fallecidos. A partir de ahí, automáticamente se cerraría. Esto también sería un resorte de los ejecutivos provinciales e incluso locales, me atrevo a decir, y que se extienda hasta fin de año. Sí, Martín. No, te iba a decir que el tema camas y fallecidos en los últimos días está muy alto. A diferencia de los casos que se ve una merma, la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional y en el AMBA viene siendo muy alta y la cantidad de fallecidos también. Hoy hubo casi 500 personas que fallecieron, 496. No es poco, no es poco. ¿El proyecto ya está a la vista de todos nosotros? Sí, el proyecto ya está, yo ahí lo compartí con la producción, seguramente después lo vamos a poder estar mostrando. Obviamente el gobierno que hizo después de lo del fallo de la Corte fue justificar, hacer lo que muchos le pedían, que era que justificar sanitariamente, darle un contexto. Acá está el proyecto, mira, Luis. ¿Querés que lo conversemos directamente con la doctora Vilma Ibarra, que asumo es la autora, entre otros, del proyecto? Vilma, soy Luis Novarecio, con nuestros compañeros te saludamos. Buenas noches. Un gusto saludarlos a ustedes. Buenas noches. Casi te pongo como presidente de un tribunal examinador. ¿Expusimos bien el proyecto o merece correcciones lo que decíamos? No se enojen, merece corrección. Lo sospeché desde un principio, Vilma. Lo sospeché desde un principio. Si no, no serías Vilma, ¿no? Si no, no sería Vilma. Vamos. No, pero a ver, vamos por partes. En principio, como sí bien ustedes dijeron, se establecen parámetros epidemiológicos y sanitarios objetivos y en función de eso se califican a los departamentos, partidos, aglomerados urbanos en bajo riesgo epidemiológico y sanitario, mediano, alto o ya la situación muy grave y muy cerca del desborde del sistema sanitario, que es la alarma epidemiológica y sanitaria. Eso perdón, yo te voy pimponeando y me corregís. Eso se toman sí, pero ahí quiero decir sobre respecto de los parámetros toman la incidencia, esto es la cantidad de casos, la velocidad en el crecimiento de la curva de contagios, por eso se calcula la diferencia entre las últimas 2 semanas y las 2 semanas previas. Entonces, la velocidad en que esto se va contagiando y se van aumentando los casos, y después sí la ocupación de las camas de terapia intensiva. Bien. Entonces, marco 2 cosas que son realmente muy importantes. Una, la situación de alarma genera una situación muy cercana al desborde del sistema de salud, y además genera que por haber tantos casos hay también muchos fallecidos que lamentar.
O sea, porque siempre hay un porcentaje de personas que mueren lamentablemente, y ese porcentaje, a medida que aumenta el número, no aumenta el porcentaje, pero también aumenta el número de fallecidos. Es Si tenemos 100 contagios... Claro, lamentablemente es directamente proporcional. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que no podemos naturalizar tener tan grande el número de personas que lamentamos que mueren a raíz de esto. Esto quería decirte. Entonces son dos cosas. De alguna manera repite el último DNU, que es bajo, mediano y alto riesgo, y el alarma particular, que es donde estamos inmersos, por ejemplo, quienes estamos ahora en el AMBA. Hoy... Sí, decime, por favor. Sí, digo, quiero decir nomás que hay mucho trabajo que hacer también en forma conjunta entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, gobernadoras y jefes de gobierno de la ciudad, precisamente para pasar a estadios anteriores, porque a medida en que, digo, por un lado se va vacunando a la población, que es una estrategia central, pero es necesario ayudar, sobre todo en este periodo invernal, que se empiezan a cerrar más ventanas y puertas. Repetimos, por favor, no lo hagan, abriguémonos, pero la ventilación es central. Es muy importante también poder mejorar las condiciones sanitarias y bajar el número de contagios. Esto es un trabajo, miren, mucho más allá de las ideologías. Yo repito, el virus no reconoce ni límites políticos, ni límites territoriales, ni ideologías políticas. Entonces, con errores y con aciertos, lo que tenemos que tratar es de trabajar en conjunto. Es una situación realmente muy grave. Está claro. Digo, si hoy tuviéramos Sí. que hacer un ejercicio de cantidades, no sé si se puede hacer hoy, el AMBA, con este número de 17.000 casos que tenemos, ¿seguiría en alarma epidemiológica como para sostener? ¿Lo han probado este cálculo? Esa pregunta se la tiene que hacer a Carla Bisotti. ¿Cuáles son los lugares de acuerdo a los criterios? Yo, como usted, estudié Derecho, Sí, claro. Penal 1, Penal 2, Civil, Comercial, y a duras penas le puse mucho esfuerzo para poder entender cómo funcionan los parámetros epidemiológicos y sanitarios, pero todo el mapa, que es muy dinámico, lo tiene el Ministerio de Salud, y yo quería marcar una cosa por esto que usted mencionó del tuit de Mario Negri. Que ha sido un colega en la Cámara de Diputados. Yo quiero decir, pero con mucha seriedad, algo es que nos tomemos en serio lo que está pasando hasta acá por la dinámica de la pandemia, porque tampoco uno sabía cómo se iba a ir desarrollando. Ahora ya vimos en Europa segundas olas, terceras olas, las variantes que van apareciendo, más contagiosas. Digo, toda esta situación ha generado que hasta acá la situación se viniera manejando y administrando a través de decretos de necesidad y urgencia. Esto es que los firma el presidente de la Nación con su gabinete. Más allá de consultas o no, hasta acá todas las decisiones las tomaba el presidente de la Nación con su gabinete. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se debata en comisiones, se vote por diputados, diputadas, senadores y senadoras, donde se establece que la gran mayoría de las medidas se establecen y se dan una previsibilidad. Uno sabe que si se queda en mediano, claro. En mediano riesgo, va a tener, se van a suspender las reuniones sociales de más de 20 personas en lugar cerrado, pero que va a poder seguir con su vida habitual generalmente. Ya en alto riesgo va a tener otra situación que están previstas. Y en alarma realmente hay una situación. Es allí donde puede intervenir, si no dieron resultado todas estas medidas, la intervención del gobierno nacional. Pero yo quiero decir es un proyecto muy escalonado y muy razonable. Muy razonable frente a una pandemia. A mí me parece muy razonable que pase por el Congreso. Después de 15 meses yo lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, que no podía ser que el jefe de gabinete del gobierno nacional decidiera si se abría un café en Quitilipi, Chaco o en Jujuy.
Digo, no hagamos historia, pero me parece muy razonable que se someta a la decisión del Congreso. La pregunta es, ¿están dispuestos a admitir variantes del proyecto que han presentado, aportes sanitarios y demás al proyecto, o es este el proyecto sí o sí? No, dos cosas. Una, primero el jefe de gabinete no abría los cafés del lugar. Eso fue una primera etapa. Después, a medida de eso, ya se pasó al distanciamiento hace muchos meses, y eso no se regula desde el ámbito nacional, salvo en situaciones muy graves. Pero nos parece muy bien que se discuta en el Congreso y tener una ley marco establecida para proteger la vida y la salud de las personas. Quiero decir, en la capital todavía el gobierno nacional ejerce una serie de poderes que de hecho la Corte declaró que son inconstitucionales, que son apertura de clases o actividades. Quiero decir, me parece que probablemente sean necesarias sanitariamente estas decisiones. Quiero decir, no estoy discutiendo porque no sé de sanitarismo y creo que hay que atenerse a lo que digan los medios. Ahora, me parece saludable que intervenga el Congreso después de 14 meses de haber comenzado la pandemia. Enhorabuena que intervino. Por eso quizá alguna desconfianza de la oposición, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Una, no es exactamente así lo de la Corte, estableció respecto de una medida en particular y que se tomó en determinadas condiciones. Ahora se está estableciendo un proyecto de ley que es una base que da bases para el tratamiento de una pandemia a discutir por una ley nacional, con un marcado régimen federal, porque salvo en situaciones muy graves, de peligro, de situación de alto riesgo, sí fracasaron las medidas de gobernadores y gobernadoras. Y ya en la alarma, en una situación realmente muy dramática y que hay que evitar el desborde, sino tienen que tomar medidas gobernadores y gobernadoras y además son previsibles por la ley. Esto por un lado, pero por el otro lado, otra de las cosas que quiero plantear es que nosotros siempre estamos dispuestos a no solo escuchar, sino a mejorar cualquier proyecto. Lo que queremos es discutir con racionalidad. Sí. A mí no me gusta que antes de conocer el texto ya dijeran que esto era superpoderes. Pero Vilma, ¿te puedo decir algo? Primero, a mí porque me cuesta decírselo a una persona que admiro jurídicamente y respeto políticamente. Y personalmente me parece una persona formidable. Quiero decir que estamos hablando de un país que está gobernado por un presidente en donde a las 2 de la tarde se dijo clases presenciales, a las 4 se dijo clases presenciales por su ministro de Salud y de Educación y a las 8 le metieron un decreto de necesidad de urgencia. O sea, uno cuando ve una vaca y se ha quemado llora, ¿no? No, bueno, a mí me hace acordar más a cuando se propuso la reforma judicial y decían estos vienen para ampliar la Corte y hicieron un cacerolazo antes de escuchar el texto. Yo quiero discutir seriamente, de verdad tenemos que dejar de lado estas disputas. Ya se adelantó, esto no solo no es superpoderes, sino que además hasta acá se venía manejando por el Poder Ejecutivo con su gabinete. Es más, ahora se propone una ley. Está muy bien, como debe ser. Con un criterio muy escalonado. Digo, pero ¿por qué entonces ya de movida se plantea ese rechazo? ¿Puedo darte una sospecha de por qué? Pero déjeme decirlo a mí. Esto se dijo antes de conocerse el texto. Esto se dijo antes. ¿Puedo contestar ese por qué? Se dijo antes de conocer cuál era el valor de la vacuna Sputnik, diciendo que íbamos a envenenar a la gente. Hoy es la vacuna de las más requeridas. Yo la voy a tratar de usted porque me trata de usted. ¿Puedo contestar a la pregunta concreta de por qué antes de conocerse el proyecto algunos reaccionan de alguna manera? Los que dijeron que la vacuna envenenaba... Sí, me imagino que va a ser por desconfianza. Pero desconfianza no infundada. Desconfianza que la Corte dice blanco y el presidente dice que es decrépito el derecho. Un periodista opina y le dice imbécil profundo. Es raro, como idea de consenso es rara, ¿no? No es así. Mire, yo le digo, si alguien viene trabajando y además prestándole atención a todas las aristas de esta epidemia, con aciertos y con errores, como todos los hacemos, es el presidente de la Nación. Pero nosotros hemos trabajado por traer vacunas en condiciones muy difíciles y las traemos y cuidamos los insumos críticos y sabemos las dificultades enormes sobre un país que tenía
una grave situación económica en el 2019. Sobre ese país cayó la pandemia y atendimos con ATP, con IFE. Hoy estamos con la AUH aumentando, la tarjeta alimentar. Hemos atendido desalojos, despidos. El trabajo alcanza, yo lo hemos hablado con usted, Luis, no alcanza. La situación realmente es muy compleja. Está claro. Es muy compleja. Ahora, un gobierno puede cometer ciertos errores. Lo que no podemos decir es que no fue un gobierno que dialogó, que trató de hacerle frente a esta situación de pandemia en todos los frentes, siempre que hemos tratado de preservar un sistema de salud que por suerte todavía no se desbordó, y nuestra exigencia, y ahí sí, y usted lo sabe, por la Constitución Nacional, por los tratados de derechos humanos que hemos firmado, es la obligación de preservar la vida y la salud de la gente. Quiero dejarlo a mis compañeros que hablen, pero no quiero. Sí. Me alegra que haya un proyecto de ley, me alegra que se debatan donde siempre se debe debatir, que es en el Parlamento. Respecto de un gobierno de consenso y de diálogo, permítame disentir con fundamento, no con opinión. Insisto, el presidente calificó de decrépita la sentencia. Yo me imagino si Rosenkrantz, Lorenzetti dicen que un decreto del presidente es decrépito, el escándalo que se produce. Pero no quiero seguir sobre este. Pensemos para adelante el proyecto. No vamos a seguir sobre eso porque también el presidente Macri pidió juicio político. Algún juez estaba pidiendo que lo destituyeran. Mal de mucho, las compensaciones no existen en el derecho penal. Por eso le digo, por eso mismo, yo creo que no hay que ahondar ahí. Sí. Yo creo que ahora nos tenemos que ocupar de la pandemia, llevar tranquilidad a la gente. 100% Yo insisto, no la estamos pasando bien argentinos y argentinas. Tenemos gente en nuestras familias grande o con comorbilidades. Estamos todos muy angustiados. Se ha puesto patas para arriba en nuestra vida cotidiana, como ha pasado en todo el mundo. Las medidas que se recogen en este proyecto de ley son las que han demostrado en el mundo que han sido más efectivas. Vamos con esta buena fe a discutir. Ojalá. Sí, Nacho. Sí, Vilma, dos cosas. Sí, una, ¿cómo recibe el gobierno que se hable de superpoderes, tanto de la oposición como de distintos sectores? Y por otro lado, le quería consultar por qué se decidió enviar el proyecto al Senado, teniendo en cuenta que un sector de la oposición que está tratando de convencer el oficialismo ve con desconfianza que se apruebe primero en el Senado la letra tal cual está, vaya a diputados, se le hagan cambios, los cambios que están pidiendo los opositores para aprobar ese proyecto, y finalmente vuelva al Senado y se valide con el texto original. No sé si me explico, pero es una maniobra que la oposición plantea como que hay que poner atención. A ver, primer punto, se mandaron 2 proyectos de ley muy importantes. El primero es la postergación de las elecciones de las PASO y de las generales. Ese fue un acuerdo que se hizo con la oposición. Y se presentó el proyecto, que fue un proyecto además redactado y trabajado entre oposición y oficialismo. Allí trabajó mucho el Ministerio del Interior. Y ese proyecto fue a la Cámara de Diputados, así era el acuerdo. Entonces, mientras se está trabajando esto, por el Senado se ingresa el proyecto de ley por emergencia COVID. No es una maniobra, el Poder Ejecutivo puede decidir por qué Cámara, y nos pareció razonable que ingresara por el Senado para que cada una de las cámaras trabajara rápidamente el proyecto que venía y pudieran después cruzarse los proyectos a una cámara y a la otra. ¿Y lo de los superpoderes? Y la otra pregunta que usted me decía respecto de la palabra superpoderes, a mí me hace acordar aquello del exministro Domingo Cavallo, que tenía posibilidades de crear impuestos. Y no querramos acordarnos todo lo que le había delegado el Congreso Nacional. Sí, y sin pandemia. Y sin pandemia. Mire, salvo que se pretenda que el gobierno nacional mire impávido cómo se desborda el sistema de salud, cosa que no va a ser, porque es una obligación constitucional y de tratados firmados por la Argentina, que el Estado, independientemente del gobierno que esté, el Estado argentino debe preservar la vida y la salud de la gente. Es una obligación.
Motivo por el cual en un gobierno federal tenemos que pensar en un proyecto equilibrado, escalonado, donde, si usted observa, en bajo riesgo no hay medidas adicionales a tomar más que las de prevención general. En mediano riesgo hay un par de medidas que se establecen por ley y gobernadores y gobernadoras pueden adoptar. En alto riesgo se establecen medidas automáticas y otras que gobernadores y gobernadoras pueden adoptar. Hay algo muy interesante que se agrega, que es que todas las medidas se establecen como máximo por 21 días y hay obligación de chequear el resultado que tienen para ver si son adecuadas para mejorar los valores de los parámetros. Y si no, recién cuando en alto riesgo no han sido adecuadas las medidas adoptadas, recién allí interviene el gobierno. Yo digo, salvo que pretendan que un gobierno se quede de manos cruzadas esperando que se desborde el sistema de salud y se muera la gente, no lo vamos a hacer. Es un compromiso que tenemos asumido y es una responsabilidad y una obligación constitucional. Sí, Martín. Vilma, buenas noches. En el caso que se sancione la ley y haya algún desacuerdo vinculado a los parámetros epidemiológicos entre el presidente de la Nación y algún gobernador, como por ejemplo ocurrió con Horacio Rodríguez Larreta con el tema de las clases. En ese caso, la última palabra sobre las medidas, el proyecto de ley, la ley, ¿faculta al presidente a tomarla? A ver, vamos a empezar por partes. Eso no sería un desacuerdo respecto de criterios epidemiológicos, sino respecto de una medida en concreto. Las medidas en general están previstas por la ley para dar previsibilidad. Por eso queremos que todos los departamentos, partidos, los aglomerados urbanos tomen todas las medidas necesarias para no llegar a las situaciones más gravosas, que son cuando ya se está por desbordar el sistema o se está muriendo muchísima gente. Entonces, el primer punto es la previsibilidad. Esto establece claramente la situación en mediano riesgo, en bajo riesgo, en alto riesgo está establecida por ley. Después se pueden tomar medidas adicionales a las previstas por la ley, pero en principio están previstas por la ley. Y esto da mucha previsibilidad a ciudadanos y ciudadanas y a quienes tienen que tomar las decisiones, a los gobiernos. Motivo por el cual, si se toman decisiones, son adicionales, pero en principio están previstas en la ley y permiten una previsibilidad para que la misma gente sepa que si se cuidan no van a pasar un estadio más gravoso. Todos queremos recuperar nuestra vida habitual con la menor cantidad de restricciones. La verdad, esto lastima las vidas cotidianas, dificulta el desarrollo económico. Entonces, todos y todas tenemos que hacer el mayor esfuerzo para no llegar a situaciones gravosas como la de la alarma epidemiológica. Bueno, veremos el debate parlamentario punto y aparte y un par más para despedirla fuera de la cuestión de la pandemia en sí. Frente al último... Vamos a ver si puedo ayudar. ¿Cómo no? No, digo, como asesora jurídica imagino que tendrá una posición o habrá recomendado una posición. Frente a las últimas controversias con el fallo de la Corte Suprema último, ¿planea el gobierno promover el juicio político a alguno de los miembros? Yo no he escuchado nada al respecto. Que desde el punto de vista jurídico, técnico jurídico, este fallo de 4 ministros y una abstención, o mejor dicho, una votación diciendo que no era competente la Corte, seamos precisos sobre este tema, ¿sintieron que fue un fallo fundado jurídicamente o en realidad amañado políticamente? Mire, yo le voy a decir, creo que las opiniones sobre los fallos las podemos tener todos y todas. Nosotros tenemos una distribución de poderes. A mí no, yo he leído muchísimos fallos de la Corte y hay algunos que me han parecido muy buenos, algunos más o menos, otros francamente malos. En la vida siempre nos pasa eso. No me ha parecido un buen fallo. Realmente no me lo ha parecido. Creo que ha sido poco consistente, inclusive con antecedentes del propio tribunal y en algunos casos además confuso. Pero en todo caso eso no es una cosa importante. Creo que lo importante acá es dar un marco legal, previsible y además que podamos trabajar mancomunadamente. Yo creo que si hay algún momento que exige mucho de los dirigentes y las dirigentes políticos, es este. Es una pandemia nunca vista en el último siglo, que ha lastimado muchísimo
economías mucho más fuertes que las nuestras y que afecta a la vida cotidiana y afecta a la salud y tiene un nivel de contagio que puede poner en peligro sistemas de salud muy fuertes y muy contundentes. Entonces, tampoco minimicemos el trabajo que hemos hecho con el esfuerzo de argentinos y argentinas. Ahora sí, Así la que última. yo creo que es un momento de un desafío importante. Sí. Ahora sí, la última. La Sí, Corte exigió en su fallo la justificación del estado de emergencia, que para el tribunal no había sido lo suficientemente explicada en el DNU aquel que se discutía, y propuso una determinación específica de la delegación de facultades. ¿Lo tuvieron en cuenta a la hora? ¿Creen que este proyecto tiene en cuenta estos reclamos que hizo la Corte? A ver, lo que allí yo leí que había dicho el fallo tenía cuatro fundamentos, ¿no es cierto? Hay dos, uno y uno, porque la quinta persona no votó, o sea que siguen siendo fundamentos de minoría. En ese fundamento de dos jueces, de Rosati y de Maqueda, lo que planteaban era que respecto de la medida adoptada no alcanzaba a explicarse la proporcionalidad entre lo que se buscaba, el medio y el fin. Correcto. No importa, aún así yo creo que si uno lee los considerandos, los fundamentos del mensaje que acompaña el proyecto de ley que envió el presidente, son muy robustos, están muy trabajados, son muy sólidos, son además muy criteriosos, muy equilibrados y muy respetuosos. Estamos trabajando para que una ley salga, no para una guerra política, ni para una guerra, ni para irritar. Creemos que la gente tiene que tener tranquilidad en un momento tan difícil. Total. Y sí, por supuesto, en lo que hace específicamente a delegación de facultades en situaciones de alto riesgo de alarma epidemiológica, que es allí donde hay, y cuando fracasaron todas las medidas anteriores, por supuesto que se cumple con la Constitución, se establecen las bases de delegación y se establece en forma temporaria. Está claro. Bueno, agradecerle, empecé tuteándola, ahora termino de agradecer. Va un poquito de... No, gracias. No, Luis, al revés, ¿sabes lo que te... es recíproco, es recíproco. El trato cordial es recíproco, solo que a veces el trato, así es mi estilo, que yo soy a veces un poquito más cuidadosa va una despedida, en las medias de comunicación. Va una despedida con un poquito de veneno, que voy a hacer yo, está en mi naturaleza, que voy a hacer. ¿Estás cómoda? No me digas, sí, no. Sí. ¿Estás cómoda siendo la secretaria legal y técnica de Cristina en este momento? Sí, claro. Yo soy la secretaria legal y técnica de un gobierno de coalición y Cristina es la vicepresidenta de la Nación electa por argentinos y argentinos en elecciones libres. Así que, por supuesto que sí. Gracias. Total comodidad. Eso no es ningún problema para mí. Gracias por atender. Viste que fue una primera dosis de veneno. Cuando venga dentro de 3 semanas o no, que viene la segunda dosis, por ahí viene un poco más. Claro, pero fue la autocrítica, como dijiste vos. Está en su naturaleza. Bueno, parece que estaba en tu naturaleza el veneno. Está en mi naturaleza, bueno, sí. No, de ninguna manera. Yo soy la secretaria legal y técnica de la presidencia de un gobierno de coalición. Gracias, Vilma, muy amable por atendernos. Desde el primer día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Qué difícil que se hace la nota de lejos, el delay. Diría Deleite. ¿Cómo se llama la que dijo Deleite? Qué poca farándula tienen. Bueno, hablemos un poco. Hablamos recién de la letra. A ver, quiero decir, me permite una pequeña opinión sometida acá. A mí me parece que está muy bien que se someta al Congreso. O sea, como lo venimos reclamando de Animales desde junio del año pasado. Digamos, en la gran mayoría de los países es verdad, de estructura parlamentaria, en donde el primer ministro que ejerce el Ejecutivo nace del Parlamento. Pero digo, no se podía seguir sosteniendo, más allá de la humorada, de que el jefe de gabinete decida si un bar de la Recoleta abre o no. Está muy bien. Es que era así. Hoy es así. Hasta hoy es así. Te digo, hoy cerraste las escuelas. Exactamente. Mirá, y la Corte te dijo facultad de derecho. A mí la duda que me queda, y obviamente la quito a Vilma Ibarra de esto, porque como bien ella dice, se dedica a lo jurídico, a fijar si tiene o no, si es constitucional un decreto, un proyecto y demás. Ahora, si esta discusión parlamentaria la estaríamos teniendo si la Corte no se hubiese plantado. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno hace el proyecto,
la Corte ya había dejado trascender que iba a ser un fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ya estaba en los pasillos tanto del oficialismo como de la oposición que el fallo iba a ser favorable a la ciudad. Estaban viendo el momento en el cual emitirlo, con lo cual me queda esa duda si es el gobierno que lo hace por convicción o por necesidad. Pero déjame decirte algo, y no voy a hablar de una nota que ya terminó con Vilma Ibarra, No, es claro, nuestro no, por estilo. eso yo la Pues sí, corro a Vilma. Es una de las personas técnicamente irreprochables, personalmente agradable y de enorme diálogo. Pero digo, estamos en el marco de un gobierno donde Soria asume y dice los jueces no sirven. El presidente le dice decrépitos. El presidente dice imbécil profundo al que disiente. El presidente hace un acto en Ensenada y se pasa por abajo del escritorio el distanciamiento. El presidente critica a la oposición. Entonces digo, ¿por qué viene la sospecha? Che, ¿están pidiendo delegación de facultades? ¿Quieren que la escribanía del Congreso vuelva para...? Sí, vas a decir algo, Martín. Sí, dos cosas. Primero, hace unas semanas contamos que hubo un tribunal que dijo esto. Los DNU, si se sancionan, tienen que pasar por el Congreso. Y marcaba que el Congreso empezó a funcionar en junio, julio del año pasado y que se sancionó cerca de 70 leyes. Claro. Entonces, si se sancionaron 70 leyes, ¿por qué no tratarse los decretos de necesidad de urgencia? Exactamente. Y el otro punto, más allá de la ley, yo tengo mucha sospecha de que esto va a terminar o judicializado o politizado. Porque obviamente que no es lo mismo una ley que un decreto de necesidad de urgencia, pero un decreto de necesidad de urgencia tiene fuerza de ley. Esto es lo que siempre se dice. Y vos ya tuviste a Horacio Rodríguez Larreta y a Suárez en Mendoza que dijeron yo esto no lo cumplo. ¿Qué puede hacernos pensar que sí cumplen una ley? Si están en desacuerdo con medidas más allá que estén estandarizadas, que se fijen en esa ley. Salvo que se consigan medidas razonables. O sea, porque digo, a ver, que estén de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo que hacen falta restricciones en determinadas circunstancias? Totalmente. Claramente. Totalmente. O sea, el punto es que sean, digamos, que no pase lo que pasó con las clases. Porque digo, a lo que lleva esta situación es el masazo que da la nación, enojado políticamente con la ciudad, cerrando las clases. Fíjate que Perotti llama a recuperar las clases presenciales. Bueno, hay un punto, Luis, que tiene que ver con lo que decís, que a mí también no me termina de cerrar, que entiendo que se va a terminar modificando en el Senado, que es que el Ejecutivo puede, en consulta con los gobernadores, morigerar estas restricciones. Claro. Con lo cual ahí estás hablando de una discrecionalidad que el gobierno, en este contexto en el que la oposición está diciendo guarda, cuidado, me parece que tendría que ser mucho más claro. Es decir, no va a haber discrecionalidad, ni seas amigo ni si sos enemigo. Bueno, recién vimos toda la parte jurídica, cómo funcionaría este sistema. Veamos, si yo se lo preguntaba a Vilma Ibarra, dijo, no soy infectóloga, no soy sanitarista. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que es Omar Sued. Omar, buenas noches, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Qué difíciles son los abogados, vos viste, ¿no? Bueno, los médicos andan por ahí. ¿Los periodistas? Y los que son periodistas y abogados, no te la explico, es un combo. Omar, digo, a ver, yo no sé si corresponde la pregunta, pero trato de ser gráfico. En estas circunstancias, hoy 10 de mayo, las restricciones deben aumentar, deben ser iguales, deben disminuirse en zonas críticas como la nuestra. No, yo creo que claramente los casos que hay son insostenibles. No podemos seguir sosteniendo un número tan alto de casos y si no bajan espontáneamente habrá que implementar más restricciones para que sigan pasando a los lugares donde siguen siendo altos. ¿Qué te dice este número? Porque tuvimos la semana pasada hasta 24.000 infectados, si no me equivoco, y hoy estamos en 17.000. ¿Te dice nos acostumbramos. El problema es que empezamos cuando hay 1.000 casos nos parece mucho, cuando pasan a 4.000 nos parece mucho, cuando pasan a 7.000 nos parece mucho y estamos diciendo que 17.000 es poco, ¿no? Entonces, en realidad es mucho 17.000 casos y 600 muertos es mucho. Entonces, realmente está bajando, pareciera que la situación se está de alguna manera relajando un poco la transmisión, está disminuyendo la cantidad de contagios, pero es insuficiente para lo que uno quisiera tener. Digamos, subrayo esto que está diciendo, es insuficiente. Claramente es insuficiente, porque no estamos viendo un desagote de las camas de terapia y un fenómeno que nos preocupa mucho en la Sociedad Argentina de Infectología es que se está federalizando. Al inicio, la mayoría de estos casos estaban sostenidos por Buenos Aires y por el AMBA en general. Ahora estamos viendo muchos casos en muchas provincias, donde muchas de estas provincias tienen también otra vez la tensión en el sistema de salud que genera
el cansancio, la dificultad para las familias, la dificultad de internar a las personas en el tiempo que se tienen que internar y el acceso. ¿A qué índice o a qué mes parecido? Lo trato de preguntar en términos de mes porque no nos vamos a acordar de los números y nos vamos a marear los que no somos técnicos, pero ¿deberíamos llegar a una situación parecida a cuál? ¿Al preverano, a un noviembre, diciembre, para decir el sistema lo soporta, podemos atender los casos? ¿A dónde tendríamos que apuntar, Omar? Si vos pensás que hace un mes y medio estábamos en menos del 40% de ocupación de terapias intensivas. Entonces, si llegáramos otra vez a una situación así, donde tenemos una tranquilidad dentro del sistema de salud, sería ideal llegar a los primeros meses del año. Incluso después de las vacaciones, cuando volvieron la gente de las vacaciones, se estaba en una situación relativamente tranquila. Total. Sí, Nacho. Sí, Omar, sé que lo tuyo es lo técnico, pero me gustaría conocer tu opinión sobre los parámetros que estableció el gobierno en el proyecto que envió al Congreso para justamente regular las restricciones, que se tenga en cuenta la cantidad de casos, la incidencia, la ocupación de terapias intensivas. ¿Te parece bien? ¿Crees que habría que sumar algún otro tipo de requisito, de asterisco sanitario como para tener en cuenta, o con esos 3 están bien? No, siempre es bueno tener parámetros. En la mayoría de los países no necesitan una ley para esto, se pueden arreglar, digamos, de una forma de una aceptación, de un consenso nacional, de una discusión y de un acuerdo político y científico también, ¿no? Es probable que incluso son más, de alguna manera, laxos que en otros países. El más criterio laxos. de alarma epidemiológica, el requerimiento que sean más de 500 por 100.000 y una ocupación de cama del 80% es muchísimo más alto que en la gran mayoría de los países de Europa. Sí. Pero yo creo que también está... Es importante eso, porque siempre se suele pensar que, o decimos acá en Argentina somos más rigurosos que afuera, que al gobierno le encantó la cuarentena, y en realidad lo que planteas es que son requisitos que en otros lados son mucho más estrictos. Exactamente, en otros países son muchísimo más estrictos y aquí estamos hablando de una limitación de escuelas o de tránsito con 500 por 100.000 de incidencia, más una ocupación del 80% de terapia intensiva, ¿no? Entonces, sí, Martín. Yo creo que esto es fruto de la necesidad de llegar a algún acuerdo, no específicamente en base a criterios similares a otros países. Omar, buenas noches. Hoy escuchaba a un colega suyo, realmente no recuerdo el nombre, por eso no lo digo, que marcaba que a partir de la alta demanda que había de camas de terapia intensiva y de personal en terapia intensiva, se estaban empezando a convocar a médicos que no son especialistas en terapia intensiva. ¿Esto usted también lo está viendo? No, eso pasó desde el inicio de la pandemia. Marcándolo más ahora. Obviamente, porque ahora tenés una necesidad flagrante que estás haciendo camas de terapia intensiva en cualquier lugar del hospital que tengas vacío, porque se están utilizando camas de cardio, camas de recuperación, camas de anestesia, camas de pediatría. Cualquier cama que tenga acceso a oxígeno y que se pueda acercar un respirador se está utilizando como si fuera una cama de terapia intensiva. Entonces, claramente, hay un montón de personas que no tienen título de especialista en terapia y están ejerciendo en estas guardias porque en este momento no hay recursos humanos para atender a todas estas personas. La impresión que uno tiene es que se está intentando, para enfrentar esta pandemia, 2 variables. El bajar la transmisión y evitar por ende los contagios y los casos graves, y aumentar la vacunación para generar que los casos más graves no lo sean. En este último aspecto, la vacunación que se está realizando, ¿permite pensar que puede colaborar junto con el otro tema que son las restricciones? Es clarísimo que va a colaborar y que está colaborando. Cuando uno mira la tasa de personas fallecidas en los mayores de 60 años, por suerte, ha descendido en forma drástica, y eso fundamentalmente por las grandes campañas de vacunación en estas poblaciones. Tenemos un número aceptable de vacunaciones en el país. Obviamente sería mucho mejor tener muchas más vacunas y es importante acelerar este proceso, y está muy bien que hayan racionado de alguna manera las 2 dosis, estirando la segunda dosis de Sputnik y de AstraZeneca, justamente para poder tener más posibilidades de vacunar con primera dosis a más gente.
Sí, Martín. Hoy se conoció, Omar, que ya circulan en el país las variantes de Sudáfrica y de India. Quienes no sabemos del tema, lo primero que pensamos es en una alarma. ¿Es así? Y si no, ¿qué implica que ya estén esas dos variantes en el país? Sí, no circulan. La definición de circulación es cuando hay gente que se infectó y que llega a un hospital, se hace el estudio y se detecta la variante. Eso es decir que están circulando. Estos casos fueron entre pasajeros que venían de afuera, entonces por eso esta es la diferencia. Eso es preocupante porque nos muestra que el virus se mueve, pero eso ya lo sabemos desde marzo, ¿no? Entonces por eso, si están las variantes, lo que hay es evitar que se transmita. Y si no están las variantes... Se nos congela, tenemos un problema de conexión, Omar. A ver si... Ahí está, perdón. Termina que no te podíamos escuchar. Disculpen. No, decía que no es que estén circulando las variantes. Estas variantes se detectaron en personas que habían viajado, que venían del exterior. Entonces, independientemente de eso, lo que hay que lograr es que no haya circulación ni de las variantes, ni de las variantes locales que están también, ¿no? Tenemos además una variante andina también circulando, la variante de Manaus, la variante británica, entonces hay circulación de diferentes variantes y siempre existe el potencial de que aparezca alguna, así como apareció la de India o la de Sudáfrica. Omar, hoy una reunión muy importante en Casa de Gobierno con empresarios israelíes, responsables de firmas que obviamente están buscando una vacuna, desarrollando una vacuna israelí, está en fase 2 y se podría llegar a hacer la fase 3 aquí en la Argentina, algo similar a lo que pasó con Pfizer. ¿Cuánta expectativa habría que poner sobre ese desarrollo, teniendo en cuenta que la intención de las autoridades israelíes y también argentinas es que se produzca la vacuna aquí en territorio nacional? Mira, el gobierno está entablando discusiones con todos los posibles productores de vacunas y está llevando adelante y autorizando diferentes estudios de muchas otras vacunas también. En este momento, Fundación Huésped está haciendo la vacuna de CanSino, van a venir otras vacunas también en el futuro para varias poblaciones diferentes. Entonces, realmente está muy bien intentar todo eso. Veremos después cómo viene el estudio, cómo viene la información que se genera, cómo vienen los resultados y si se puede producir. Eso van a ser pasos que hay que tener paciencia. Omar, hay un cierto temor, que vos lo dijiste al pasar, pero yo creo que es bueno recalcarlo porque no es una opinión, sino está probado científicamente que el dilatar la segunda dosis, y vos me dirás en qué plazos y en qué vacunas, no solo garantiza la inmunidad, sino que en algunos otros casos las aumenta. Contemos acá tenemos que se aplican esencialmente la Sputnik, la Sinopharm y tuvimos la Covishield. Contemos de estas vacunas cuánto complica o cuánto favorece dilatar la segunda dosis. Bueno, con Covishield, de hecho, se demostró que es mejor dilatarla, ¿sí? Entonces, todas esas personas que todavía no han recibido la segunda dosis, que se queden tranquilos porque es mejor recibirla después de los 3 meses que antes de los 3 meses. Cuando decimos Covishield es lo mismo que AstraZeneca, la misma vacuna que se hace en otro lugar, pero bueno, entonces en ese sentido es una muy buena decisión apoyada por la evidencia. Cuando hablamos de Sputnik, tenemos un estudio que se llama Sputnik Light, que tiene una muy buena efectividad con una sola dosis de vacuna. Así que extrapolando también los datos de la vacuna Covishield, no hay daño en retardarlo, no tampoco hay información de que mejore la situación como si había Covishield, pero no hay daño y nos permite programar toda esa fuerza de trabajo que está haciendo vacunas que se dedique a otras, a seguir vacunando con Covishield. Para Sinopharm no teníamos mucha información y dado que el gobierno ha dejado de comprar esta vacuna porque es más cara, porque tiene 2 vectores y porque los datos de eficacia no son tan altos como Sputnik, se ha decidido cerrar entonces a todos los pacientes que ya están vacunados solamente en el plazo establecido y por eso se ha decidido no dilatar. Claro. O sea que hay que llevar cierto...
la tiene que ir a reclamar. Claro, o sea, llevemos calma. Quiero decirte, como un dato anecdótico, pero a lo mejor representa mucho, en la puerta de los estudios, desde hace ya unos cuantos días, hay una señora que viene aquí y dice, hace 2 meses que me vacuné con la Sputnik y no me dan la segunda dosis, voy a perder la inmunidad. Es bueno transmitir que no hay que alarmarse frente a esto. No hay ningún problema con eso. Esa señora ya tiene más del 80% de cobertura de enfermedad grave de muerte gracias a la primera dosis que tiene, y la segunda dosis, cuando se la den en 3 meses, le va a prolongar esa protección, así que no hay problema en que demore ¿Tenés opinión sanitaria, epidemiológica, personal, lo que vos quieras, de las personas que se deciden vacunar en el exterior, Omar? Creo que si lo hacen por vía legal, cualquier persona tiene derecho a buscar lo mejor para su salud, y si eso no daña a otras personas y no lo hace a costa de los fondos de otra gente, me parece que tienen derecho a hacerlo. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando, Nacho? Personas que hayan salido, aparentemente, porque no sabemos si volvieron con la vacuna puesta, pero da la impresión que la mayoría. Bueno, desde el 1 de abril, que fue del último 1 de abril, no del 2020, ahora. Ahora, cuando Alberto Fernández impuso medidas más estrictas para los turistas, recordemos, hace 1 mes y medio estábamos con la preocupación del ingreso de las cepas. El gobierno tomó decisiones para restringir los viajes, para limitar y para desalentar los viajes. No los prohibió, pero los desalentó porque impuso una cuarentena más larga cuando volvías, triple testeo. Bueno, desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo, Luis, los últimos datos oficiales que pudimos recabar, ¿sabes cuánta gente fue a Estados Unidos? No, ni idea. 19.975 personas. 19.975 personas. Esto son datos oficiales que pudimos acceder nosotros desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo. Vos decís, ¿se fueron todos a vacunar? Bueno, no, imposible. Asumimos que sí. Imposible también saberlo, sí, ¿no? digo, pero digo, 20.000. 20.000, personas. 20.000. En términos personales es muy importante para todos y cada uno de los 20.000. En términos generales, no sé, ¿mueve el amperímetro de la inmunización, Omar? No, estamos hablando de un país de 40 millones, bajo para decir, pero bueno, para estas 20.000 personas que estén vacunadas es muy bueno también. Claro, son 20.000 vacunas. ¿Cuántos megas tenés de conexión en tu casa? ¿Te puedo obsequiar? No. 50 megas, pero se ve que están todos... No, nos podemos hacer cargo de una... Me parece, en defensa de la conexión de Mar, me parece que a todos nos está pasando lo mismo últimamente con los Zoom. Me parece que está ahorrando el doctor Sueda y nada. Estoy haciendo un chiste. No, pero yo eso que les prohibí, los desconecté de sus conexiones. Los tiene atados, a la familia las tiene todas atadas en este momento porque no pueden. Sí, Martín, por favor. Omar, después de la aplicación de la segunda dosis en cualquier persona, ¿se está estudiando, ya está estudiado si más adelante, dentro de 1 año, 1 año y medio, 2 años, la gente va a tener que volver a vacunarse contra el coronavirus? ¿Algo así habitual como lo que sería vacunarse todos los años contra la gripe? Mirá, la verdad que no hay gente vacunada más de 1 año todavía. Claro. Porque no tenemos todavía 1 año ni siquiera desde el inicio de las pruebas que se hicieron inicialmente. Entonces, podemos extrapolar de las infecciones por COVID. Después de un episodio de COVID muy grave, la inmunidad suele durar como máximo 8 meses. Entonces es probable que necesitemos un refuerzo o necesitemos otra dosis. Y si las variantes, por ejemplo la variante sudafricana, que puede evadir un poco la respuesta de la vacuna de AstraZeneca, si aparecen variantes que evaden a las vacunas actuales, hay que buscar una vacunación con una nueva formulación que tenga efecto supernatural. Gracias como siempre, Omar, por esta charla. Hay algo más que quería preguntarte antes de despedirte, que tiene que ver con un programa que la Fundación Huésped, y entiendo que la sociedad que vos integrás, está promoviendo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Creo que me estás comentando sobre la investigación que se está realizando en la Fundación Huésped para prevención del COVID entre personas que recién se contagiaron. Entonces, si uno tiene un familiar que tiene COVID, la Fundación Huésped está analizando el impacto de una droga para ver si reduce la transmisión a sus convivientes. Y esta droga se llama Nitazoxanida, es un antiinfeccioso
que se está estudiando, al igual que ivermectina, que muchos otros medicamentos que todavía no hay evidencia de que sean efectivos, pero que justamente estamos tratando de evaluar si baja el riesgo de adquirir el COVID. En Fundación Huésped y en la Sociedad Argentina de Infectología están haciendo otro estudio de prevención con TAF y emtricitabina, que son medicamentos para el HIV, para ver si eso también evita la adquisición. Así que es muy importante que se comuniquen a Huésped o a la SADI para los estudios en marcha. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, Omar. Enseguida, recién Nacho hacía alusión a la presencia de científicos israelíes y de empresas israelíes que se han reunido con el gobierno para la eventual posible fabricación de una vacuna en la República Argentina. Vamos a estar conversando con una de las personas que participó de este encuentro, así que enseguida lo conversamos. Bueno, como si esto fuera poco, el presidente Macri, mandato cumplido, se fue a Miami a una charla sobre libertades y que yo cuantas cosas más. Él había dicho que nunca se iba a vacunar hasta que el último argentino fuese vacunado, pero se vacunó, se dio la vacuna de Johnson, que es de una sola dosis, por eso cuando estuvo allí en Estados Unidos aprovechó, se aplicó la vacuna. ¿Cuál es el problema, Luis, de todo esto? A ver, es la contradicción. Mauricio Macri había prometido justo el día después a que se destapáramos el tema del vacunatorio VIP, que no se iba a vacunar hasta que el último argentino en riesgo se aplicara la vacuna. Con lo cual, lo que sorprende es justamente por eso. Mira, acá tenés el tuit. Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. Fíjate, 21 de febrero, uno decía, bueno, Macri se quiere diferenciar del gobierno en medio del escándalo del vacunatorio VIP. El tema es que justamente se vacuna en Estados Unidos, vos decís, no le quite una vacuna a los argentinos. Perfecto, está bien. El asunto es la contradicción, es haber utilizado políticamente en ese momento para diferenciarse del gobierno y ahora caer en lo mismo que caen muchos argentinos, que está bien, pero que no tienen la responsabilidad política / institucional de un expresidente de la nación. Pero vos dijiste esto, bancátela, o sea, si no, era una actitud demagógica. Un dato, porque me quiero, ahí estamos viendo, ¿no?, los datos. Claro, lo comunicó y había pedido priorizar. Hubo repercusiones en Juntos por el Cambio, a algunos no les cayó muy bien, sobre todo porque dicen, si lo vas a hacer así, Mauricio, hacelo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Comunica, antes de viajar, voy a Estados Unidos, quiero decirle que pese a poder vacunarme, porque Macri se podría haber vacunado aquí en Argentina, Luis. ¿Le da la edad? Le da la edad, tiene más de 60 años, vive en capital, o tiene domicilio en capital, provincia. Lo tendrían, no, pero en el DNI tiene capital. ¿Pero si reside no puede vacunarse? No, el domicilio es de capital, se puede haber vacunado en capital. Él podría decir, no, yo no le voy a quitar una vacuna a los porteños o a los argentinos, me voy a vacunar, que tengo los recursos en Estados Unidos. Bien. ¿Por qué lo hiciste así, Mauricio? Pero ahora voy a hacer una pregunta y me voy a sentar a hablar con un experto que ojalá nos pueda dar la buena noticia que pronto vamos a tener una vacuna de tecnología de uno de los países más desarrollados del planeta. Es una Startup Nation, estoy hablando de Israel y todo esto. Y que mejor superó la pandemia. Sin duda, digo, lo sé hasta por razones familiares cuando están celebrando. Yo digo, Aerolíneas decide poner 2 vuelos más para ir a Miami, ¿no es cierto? Sí. Me lo muestran y lo prueban expertos de esto a precios exorbitantes. O sea, es pura oferta y demanda. Yo ya sé que vivo en el capitalismo y todo esto, ¿no? Claro. Ahora digo, no entiendo, si no está mal irte a vacunar y pones vuelos a Miami para que la gente pueda irse a vacunar, cobrar cualquier precio, ¿está bien o está mal? Es pregunta la que hago. No, en realidad la demanda subió para mayo y para junio. Si vos vas a julio, Luis, todavía tenés pasajes a precios accesibles, accesibles para alguien que puede pagar un viaje a Estados Unidos y a Miami. 400.000 pesos. Yo me fijé para julio y había 250.000. Clase turista. Comprame 2. Te compro. Comprame, no hay. No, te digo porque no lo hay. Después marcó el cole. Digamos, hoy un pasaje, está bien, en una categoría superior, casi cuesta $1 millón de pesos. Claro, bueno, sí, en categorías superiores. Es pregunta. No, yo lo que cuestiono, Luis, ¿sabes qué es? El tema de la obligación de cuarentena de 7 días posteriores después que volvés. Vos tenés que alentar que la gente vaya a buscar vacunas a Estados Unidos, que pague el pasaje. Ahora, cuando vuelves, si se hacen los 3 testeos, ¿por qué tiene que quedarse en la casa si acá el virus ya está circulando? Desde el sábado en Italia no hay más cuarentena para todos los que vienen desde la Unión Europea y si volvés solo 5 días. Me parece que son todas discusiones que habría que dar. Que podríamos hablar con la ministra Bisotti
Bueno. si nos atendiera. Quiero Sí. decir, sería una cosa No sé novedosa por qué, esta no sé por qué posibilidad. no nos atiende, Luis. Yo sí sé por si qué. nosotros le Yo hemos tengo tratado re bien. claro, re contra claro. Pero digo, pregunto, poner aviones para viajar a Miami y después que no lo vi a Seriani con Romina Mangel, que sé que estuvo aquí en A24, esa noche no pude verlo. Entiendo que tuvo como algún prurito moral de las personas que viajaban. No, y después no lo entiendo. cobrás alto el precio, me parece como un Yo no sé si contrasentido. tendrán contrarrestar gastos por lo que Claro. están perdiendo por otros lugares, ¿no? Claro. Oferta O y sea, demanda. vamos a hacer un negocio. Claro. con Como la- no se puede viajar a Europa Ah. o a otros lugares, al que quiere ir a Miami que la ponga. O sea, vos sí, me quedó Pero claro. hay que aprovechar. No, claro, bueno, oferta y demanda, Hay que aprovechar claro. y hay que mandar todos los vuelos que podamos mandar para buscar Bueno, es vacunas. una pregunta. Bueno, ¿No está bien. habría Sí, que sabemos que es un universo pequeño, pero finalmente que suma? Estabas hablando vos de 20.000 personas. Pero que- 20.000 con todas estas restricciones, Luis. Vos imaginate la cantidad de argentinos que podrían ir si se levantaran o se Pero flexibilizaran restricciones ¿vos decís que por y las se cobrara restricciones? más barato. Pero Que Ah, no, la plata, debe ser por la más plata, caro. no por Pero, restricciones. pero la restricción apunta a, vos te tenés que pedir licencia en tu trabajo 5 días antes porque tenés que hacer el test, qué sé yo. Cuando volvés tenés 7 días más. Bueno, pero ahí por cuestiones Ah, pero médicas de yo voy a decir... hacer una cosa horrible que la producción tendría, porque yo fui productor y odiaba que los Sí. conductores hicieran esto al aire, Claro. pero lo voy a hacer. Me encantaría pedir, porque me está escribiendo un integrante de la Asociación de Viajes ¿cómo se llama? De agentes de viajes, diciéndome los precios. Si me lo pudiera ampliar para saber de qué estamos hablando. Primero, me parece que hay como dos debates. El debate ético, no me gusta Ético. la palabra Moral. ético, ¿no? No. pero no ¿Alguno tiene nada alguna de moral. objeción? No, está por el pero que ¿qué puede. tiene de A ver, malo? esto Le tenemos que estás- decir, está mal que me compre una casa porque el 90% de la gente en la Argentina no puede acceder a una vivienda. Bueno, tenés la plata. Yo estoy totalmente de acuerdo. Te pero hago de aparte está abogado del dando un diablo. servicio. Muestra la desigualdad que existe. Sí, antes de la pandemia también. Pero estás dando No un te enojes, te servicio. estoy dando un argumento. Antes de la Luis, estás pandemia dando un servicio también. a la gente. Tu vacuna la estás dejando para otro. No, pero aparte quiero decirte, el problema es la gente que viaja a Miami o que tengas un 54% de pobreza. No, eso No, O sea, eso digo, obviamente. esta es una- digo, Obviamente. entonces digo, Claramente. te vas a Miami, evitás una vacuna argentina, porque decíamos, una vacuna que podría corresponderte, la Claro. tomás allí y volvés con cierto grado de inmunidad, que sos un ciudadano Mínimamente que un poquito colaborás más. en la inmunidad. Así que ninguno tiene No. alguna objeción. No, Muy bien. claro. Tema precios de los de Aerolíneas debería favorecer un precio más accesible para que más gente vaya. Yo voy a responder en primer lugar. Creo que ¿Para sí. qué tenemos una aerolínea En tanto y bandera? en cuanto Claro. que es una aerolínea de bandera que pertenece a un gobierno que no consiguió vacuna, me parece que podría ser por esto, ¿no? Bueno, si se lo plantea como una política de Estado, de decir, facilitemos, demos planes de pago más baratos, alojamiento, ir y volver en el cobremos día. lo que se cobra habitualmente cobremos un lo que se pasaje. cobra. Cobrar un pasaje razonable. claro. O sea, y es más, alentar cuantas más personas puedan ir, que insisto, es un universo menor, ya que, aparte digo, para compensar que si no conseguiste vacunas para ser aplicadas en la Argentina y sobran en otro lugar del mundo, que es injusto, quiero decir, la vida es injusta. No, hay sí, que el ser- capitalismo es injusto, sí, ya está. Yo si quieres, quiero lo ser tenemos justo, otro día. Luis, porque en su momento critiqué mucho el tema de la llegada de vacunas. En abril decíamos no va a haber vacunas, llegaron una parva todas juntas. Ahora probablemente se destrabe lo de AstraZeneca y van a entrar, se habla de 2 millones más de hasta 3 millones Por eso. antes Entonces, de- sí. la Argentina, dentro del contexto, Argentina es un país con 54% de pobres, está moviéndose. A ver, después de los 15 millones, los 25 millones que prometió el presidente en diciembre, ¿parece cortito? Sí, parece corto. Me parece que Pero si vos lo comparás con otros lugares. con otros países, está bastante en otros bien. países estamos bastante bien. Insisto, no Sí. tendrían que haber dicho 25 millones en diciembre. Acá Después, el amigo Ricardo Delgado, que es un economista, Sí, me aporta sobre este tema, que me parece que él sabe plantear la situación. a ver, Ay, me escribe, me dice, modestamente Aerolíneas no debería subsidiar un pasaje a Miami para vacunar. Me parece genial poder viajar, pero en la aerolínea de bandera sea la oferta y la demanda la que fije el precio. Bueno. Si no, la Mirá. pagás vía subsidios con los millones Bueno, tiene que razón. Bueno, No, es bueno, un dato. es un buen dato. Y Emanuel Álvarez Agis ¿qué dice? me dice, no. No se lo voy puede a leer. No lo voy a leer porque, no, es un chiste, un chiste. bueno. Pero como hoy no podemos hacer chiste de nada, porque haces un chiste y vas preso, no. lo estoy protegiendo a Álvarez Agis, quiero decir. La Sí. pregunta es si Aerolíneas cobra este pasaje porque es lo que vale o lo está cobrando demanda. más aprovechando. No sé cuánto vale por normalmente eso. un pasaje. Yo Bueno, tampoco. este dato que tal vez te aporta.
Para fin de mayo, hasta hace muy pocos días, no estaban los 450.000 pesos que está el ida y vuelta. Fin de mayo, turista, 450.000 pesos. Sí, eso lo consulté hace 2 días. Ahora debe estar un poco más. Viste que va subiendo a medida que te acercas. Ahora, para julio, si vos lo planificás, lo tenés. El tema es que también tenés expectativa de que, insisto, si entran todas estas vacunas que se está hablando, vamos a tener un... Vos si entran estas vacunas, te vas a poder vacunar pronto. Me estás diciendo mayor, entre otras cosas. No, quiero decir, porque aparte se hace tanto hincapié en aerolíneas, porque es altamente probable que si se producen restricciones, porque ojalá que no suceda, aumentan los casos y demás, las aerolíneas internacionales son las primeras que se suspenden. Claro, Recordemos lo que pasó en la anterior. Entonces, la única es la aerolínea de bandera. Tiene como un reclamo más de... ¿Cuánto sale en promedio un pasaje en dólares? No tengo idea. $1.500. Bueno, ¿1.500 a Miami? Sí. ¿Por 150? Si lo sacás con un año de antelación te sale menos, pero... Sí, obvio, o sea, sabemos, más lejos... Más lejos, no. ¿A 150 pesos? Sí. No, ¿Qué el cosa? dólar No sea- oficial. no seas ilegal. Dólar 225.000 pesos. ¿Eh? 225.000 pesos. Sí. Ese sería el precio... Ese el precio habitual. En dólar blue. No, habitual. Y digamos. bueno, ¿Puedo pedirle a la producción que entre en este momento a la página? Total no es chivo. O sí es chivo, qué sé yo, no sé. No, es la aerolínea bandera, es la aerolínea bandera. Aerolínea.com.ar y saquen un pasaje a nombre de Angulo, Ortelli y Novarecio. lo paga el canal. Obvio, estamos trabajando en este momento. Sí, El experto de la empresa israelí se va a ir corriendo este programa, obviamente. No, pero es muy importante lo del experto. A ver lo que podemos poner al aire. Si me ayudan, lo ponen Mirá, aquí. Acá está. Por ejemplo, ¿te querés ir? Me quiero ir. ¿Este viernes sería? No, pero no. Esperá, Si te vas este viernes. No, yo me voy este viernes. No, eso es El junio, viernes, eso es junio. Eso es junio. Está bien, Bueno, el por primero los de anteriores junio. no importa. Probemos un junio. Tengo 161.000 el tramo Buscá de el más ida. baratito. Mira, si te vas el sábado pagás 142.000. Bueno, 142.000 y Dale, tengo Luis, ahorra de un vuelta poquito. 94.000. Ahí está. 250.000. ¿Ves? 230, estás ahí. Eso debe ser sin valija, ¿eh? Eso sin valija. Sí, no, Pasá vamos la sin siguiente valija. pantalla. Con una mudita de ropa. No, tenés que llevar un equipaje. Está bien, 200. Escuchar los gritos de la producción que nos están acordando de nuestros respectivos padres. 225.000 A ver, pesos. y a ver, intentemos ver si se puede Y pasale la tarjeta ya, Luis. fijar fecha más temprano. Por ejemplo, estamos a 10 de mayo. En mayo, a ver, en mayo. 15, Mira, ahí buscando. está. Mira, Está ahí mayo. tenés uno. Mira, no tenés lugar. Mira, No tenés tengo lugar. 208.000 la ida y 105.000 la No vuelta. está tanto, ¿eh? No está tan caro, ¿eh? 310.000 pesos. O sea, Pero no tenés lugar ya. Acá, 208.000. mira. Ahí tenés la ida, tramo de ida. Nos vamos el jueves. Me tengo que retirar porque no puedo ver. El jueves 14 es. Pero no, ahí 13. lo Pues tenés 13. que seleccionar. Selecciona eso. ¿Selecciono esto? Sí, selecciona eso. Selecciono. Y seleccioname la vuelta. La vuelta y ahí te dice el domingo. paquetito. No, Parodi va a estar encantada porque me voy 3 semanas. 313.000. Y Me le voy Claro, a- no, es imposible que te vayas 3 semanas, Luis. ¿Quién Ese se es el puede tema. 3 semanas? le tenés que calcular la estadía y todo lo demás. Tenés que sacar vacaciones, pero. Pero para los otros, fíjate que no hay vuelo. Ya está Claro. totalmente cubierto. Acá tiene razón Delgado. Sí. Pura oferta y demanda. Claro. Pura oferta y demanda, Y claro. lo pagan los subsidios. Entonces, tiene lógica lo que dice Delgado. Claro. Si subsidias el pasaje, después no te quejes A ver, del pero, déficit. pero en definitiva está valor internacional si lo llevamos a No, pesos. Sí, sí. Claro, acá me dice, impactante la cantidad de mensajes, ¿no? Un amigazo que es Esteban Paulón. Me dice, viajar a fin de abril por American lo pagaron $1.500 en turistas. Sí, Claro. claro. El temor que hay muchos tienen temor, es decir, me voy por una aerolínea, está viajando Copa vía Panamá, claro, y está después- United, y si se suspende... Es que el Claro. tema de viajar más hacia junio, julio es ¿y qué va a pasar? Acá Claro. vamos a estar en un invierno más crudo todavía. Vos sabés que ¿Me van a Aerolíneas cerrar? siempre te responde. Sí. Con esto de la pandemia, Luis, hubo aerolíneas que se hicieron los sotas con muchos pasajeros. Eso hay que decirlo también. Aerolíneas cumplió con todo. Aerolíneas, a diferencia de Sí. otras compañías, cumplió con todo. Trajo hasta el último pasajero y cumplió con las cancelaciones. A con lo todo sumo que- te reprogramaron, Sí. pero Un poco por lo más. Pero menos hubo viste. varias aerolíneas que no jugaron bien con la gente. Bien, bueno, ahí está. Acá me están explicando que tampoco va a ser tan fácil conseguir la... Sí, hoy las vacunaciones en los Estados Unidos No, son pero- en la playa con la mera acreditación de... Opi Morales, el colega de Infobae, contó que vacunaban en la playa el otro Sí, día. Y a partir del 12 de mayo, que no sé cuándo es, hoy es 10, Pasado 12, en Miércoles. el aeropuerto se instala una carpa que con la mera acreditación de la mayoría de edad, Te mayor de vacunan. 18 años, te vacunan. Claro, así acá está O sea, que escribiendo. ni siquiera Sí, ya tenés sé que salir voy a- del aeropuerto. ¿Eh? Claro. Ni siquiera tenés que salir del aeropuerto. Podés llegar y volverte.
Ahora, te quedas Martín, unos días. Martín, yo te agradezco mucho. Bueno, enseguida voy a estar conversando con Jorge Diener, que es director ejecutivo de Hadassah, que es la internacional de Israel, porque hoy hubo una reunión, contame Nacho, muy importante, ¿no? en Casa de Gobierno. Estuvo Carla Bisotti con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, con la expectativa que tiene Argentina de que se puedan hacer los estudios de fase 3 aquí de la vacuna que está desarrollando la firma israelí, y que de alguna manera le genera al gobierno expectativa de luego poder, si esa fase 3 afortunadamente va bien, poder producirla aquí en la Argentina. Son cautos en el gobierno respecto a los plazos. Eso seguramente se lo vamos a poder consultar mejor a Jorge, porque dicen, no es para lo inmediato, pero si llega a salir es una muy buena novedad para Argentina, teniendo en cuenta la experiencia que vivimos con Pfizer, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa y hablamos sobre este tema. Solo una mención, porque lo hemos hecho durante todo el fin de semana por el fallecimiento de Miguel Lifschit, ex intendente de la ciudad de la que provengo, la ciudad de Rosario, ex gobernador, diputado y demás. La verdad que es una enorme pérdida para la política, porque era una persona de hacer, yo lo defino como un intendente prototípico. El tipo que sabe de alumbrado, barrido, limpieza, de pavimento y demás. Y aparte un tipo de mucho diálogo, con quien vos te podías sentar a conversar de verdad y que escuchase. Así que le mando un gran abrazo a su esposa, Clara García, y a sus hijos, y una lamentable pérdida para la política argentina de Miguel Lifschit. Pequeña pausa. Dos aclaraciones para hacer. La primera, que para no quedar tan pavotes, este cálculo que hacíamos de 2.50 y 3 y pico supone entre 150.000 y 200.000 pesos de impuestos más. Claro, Acá los estamos viendo. Tenés ¿ves? el 30 y el 35. Acá tenés, mira, 154, así que por eso. Cuando pasás, claro, Y lo por eso otro era tan barato. ¿Por qué no tiene más vuelos aerolíneas, Nacho? Bueno, no se ponen más vuelos, me dicen fuentes de aerolíneas, por las restricciones del ingreso de pasajeros que hay. Obviamente, ahora al haber más demanda, por eso se disparan los precios, me dicen la fuente de aerolíneas, y me dicen que a partir de junio nos aparecen más casilleros vacíos. ¿Por qué? Porque pusieron más vuelos, va a haber 9 vuelos diarios, con lo cual es otra cifra. Bueno, hagan la reserva, que yo voy a charlar con Jorge Diener, que es director ejecutivo de Hadassah, que es ¿lo dije bien? Lo dijiste bien. Porque me retaron. No, pero es muy difícil. La Cole me retó entera por cómo lo había pronunciado. Agarrar el acento difícil. Hadassah, le cambian todo. Hadassah. Y me cuenta que es Hadassah o Hadassah. Hadassah es un hospital que está en Jerusalén, que fue creado hace más de 100 años por una organización, originalmente de Estados Unidos, que fue una organización de mujeres. Las mujeres de Hadassah, que una mujer que se llamaba Henrietta Sol, estamos hablando del principio de la década de la segunda década del siglo XX, era una trabajadora social que se fue sola con 3 mujeres, se fueron a Palestina, que era un desierto en ese momento, y crearon las primeras clínicas donde no había ninguna infraestructura de salud en lo que en ese momento era antes de Israel-Palestina. Y a partir de ahí, durante décadas, esta mujer Henrietta Sol, una visionaria, misionaria, creó un imperio que fueron todos los primeros hospitales que se crearon en Israel antes que se creara el Estado moderno de Israel, y que después con el tiempo se regalaron al nuevo Estado de Israel en el año 48 y quedó como un centro de los centros más importantes de innovación médica en el mundo, y el hospital hoy en día más grande y más importante de Israel y uno de los más importantes del Medio Oriente. Hoy estuvo Jorge en una charla en la Casa de Gobierno, y los periodistas, que nos encanta simplificar y ser ansiosos, dijimos, se van a fabricar vacunas israelíes aquí en la Argentina en 15 minutos. ¿Me cuenta qué pasó? No, en 5 minutos. En 5. En 5 minutos. Bueno, lo que pasó hoy es el resultado de un proceso que venimos trabajando hace ya varias semanas o varios meses, podríamos decir, de colaboración entre el Hospital Hadassah desde Israel con las autoridades argentinas, con el sector, algunas partes del sector privado, distintas colaboraciones con hospitales, Hospital CEMIC, por ejemplo. O sea que es toda una variedad realmente de sector público, privado, comunitario, con el que estamos trabajando hace un tiempo para ver cómo desde Israel podemos colaborar en soluciones con el tema de COVID, por ejemplo, empezando con el tema de las vacunas. Ahora, el tema de las vacunas, el desarrollo de la vacuna israelí BriLife es una vacuna que está terminando la fase 2 de su desarrollo. Recordemos que hay por lo menos 3 fases. Exacto. Y la tercera fase es como la fase definitiva. En general, en épocas normales, todos estos procesos de fase duran años. Claro. Estamos en los shortcuts, ¿no? En los atajos para hacerlo en tiempo más corto. Y
Israel se encuentra en una situación en la que para pasar de fase 2, que es la que estamos completando, hacen falta entre 900 y 1000 participantes, que lo podemos hacer. Pasar a fase 3, hay que pasar a una etapa de 30.000 participantes. En un Israel que tuvo éxito con la vacunación, Claro. con la vacuna de Pfizer, ya la mayoría están vacunados. Pequeña digresión, números generales. ¿Cuántas personas fueron vacunadas en Israel a hoy día? Estamos hablando de 5.500.000 personas. ¿Sobre 6 millones más o menos? Sobre somos 9 millones el país. Ya, 9 millones. 9 millones. Pero estamos hablando en total de prácticamente un 60% de la población, más del 60% de la población vacunada, más un 10% que se estima que son los post-COVID, que no se los vacunaron en Israel, con lo cual tenemos entre 65 y 70% de inmunidad, con lo cual estamos hablando prácticamente de haber llegado a la inmunidad de rebaño. Claro. Por eso lo que vimos, ¿no? Las celebraciones, el no uso de barbijos en lugares al aire libre y demás, ¿no? Sí, básicamente Israel, más allá de ciertas medidas de distanciamiento social que se mantienen en lugares cerrados, de todavía el uso también de cubrebocas también en algunos lugares cerrados, prácticamente se está viendo una vida normal. Y esto es el resultado de una campaña de vacunación muy exitosa y también de toda una serie de estrategias que se manejaron en paralelo a la vacunación y previo a la vacunación, que es también parte de lo que la delegación que está ahora aquí en Argentina, que vino de Israel, también viene a trabajar junto con las autoridades argentinas. No solamente el tema de la vacuna como parte de todo un paquete integral de ayuda, que incluye también asesoría en temas de manejo de la pandemia, en temas de control de calidad, en temas de terapias y metodologías para reducir el número de infectados, porque Israel llegó a un momento, como decían nuestros expertos médicos en las reuniones que tuvimos hoy en Casa Rosada y otras que ya tuvimos, estuvimos en el Hospital Garrahan, vamos a estar también en otros lugares en los próximos días. Ellos decían, la Argentina está en un lugar que Israel estaba hace unos meses. Claro. Y eso es importante comunicarlo, que hay que tener esa paciencia y esa fortaleza como sociedad colectiva para poder llegar, más allá de las diferencias que existen en todos lados, en Argentina Obvio. como en todos lados, de poder entender que faltan unos meses, pero se puede llegar. Jorge, que retomo algo que usted decía, siendo que en Israel hay inmunizados por vacuna o por paso de la enfermedad, ¿podría haber una experiencia de testeo en fase 3 de la vacuna aquí en la Argentina? Exactamente, es lo que estamos intentando ver si se puede hacer. Digamos, para que se pueda hacer esto, se tienen que dar una serie de condiciones que tienen que ver con, tanto desde el lado regulatorio, para poder aprobar que eso se pueda hacer, desde el lado de la producción, a ver que alguien pueda producir, porque estamos hablando de una cantidad de vacunas solamente ya para fase 3, que es importante, transferencia de tecnología para poder producir acá, y por otro lado, montar todo el esquema de ensayos clínicos para poder hacer esta fase 3. La delegación que viene a la Argentina de ADASA es un conjunto, me incluye a mí, de 7 personas. Yo no me considero experto, así que los otros 6 son los expertos que vienen con la delegación. Que es algo histórico, extraordinario, que el Hospital de Cisneros no lo hizo nunca. Me aguardo porque quiero hacer una pausa y seguir charlando con Dale. usted. Así podemos hablar, porque aparte también pregunto, ¿hay turismo de vacuna? ¿Puedo ingresar a Israel si yo tengo la posibilidad de ir? ¿Puedo ingresar y vacunarme? ¿Me espera 30 segundos que Después de hacemos la pausa. una pausa y hablamos también con los chicos? Pequeña pausa. ¿Me puedo ir a vacunar a Israel, como por ejemplo a Miami? No. Gracias por haber venido. Me gustó verlo. Nosotros somos claro, los israelíes. Yo soy argentino-israelí, pero vivimos hace muchos años en Israel. No, pero hablando Muy en serio. claro. No hay turismo de vacunas en Israel. Nosotros somos en eso. La única vacuna que hoy en día se utiliza en Israel es la vacuna de Pfizer. Los acuerdos son muy claros. Claro. La vacuna es para residentes del país, que aparte Israel tiene un sistema de una base de datos universal con un control. Si uno se vacuna en un lugar, aparece en la base de datos de todas las clínicas del país. No te podrás vacunar y no hay forma. Nacho. Doctor, si todo sale bien con el gobierno en estas negociaciones en las que están, ¿cuándo se podría empezar a producir la vacuna en Argentina? Si se sale bien la fase 3 y luego la producción, ¿cuánto tiempo lleva todo Sí, ese estamos proceso? hablando de entre 3 y 4 meses por lo menos para tener un tiempo de armado del modelo, empezar a producir, encontrar quién lo vaya a producir, acordar, regulatorio, toda esta parte. Ensayos clínicos hay que hacer también la fase 3, que lleva un tiempo, y ahí estaríamos ya en este O proceso. sea, este año. Sí, este año. ¿Es una vacuna, doctor, más fácil de producir que otras? Quiero decir, ¿se haría en poco tiempo
en la cantidad de vacunas que se pudieran tener por mes? Tenemos que ver, digamos, la capacidad de producción y quién podría producir esto acá para dar una respuesta categórica, pero es más simple que otras vacunas más complejas, como por ejemplo las que tienen todo el mecanismo del mRNA, que son mucho más complejas, como Pfizer y Moderna. ¿En qué estado está la negociación para que, insisto, sería como pasó con otra empresa, Pfizer? En este caso, uno sabía que si se hacía este programa de prueba con voluntarios argentinos, había como una suerte de prioridad Argentina para... ¿En qué estado está la negociación? Bueno, acá estamos en un estado que no lo podemos llamar negociación, es conversación, y eso lo hace todavía mucho más promisorio. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una compañía comercial atrás. Estamos hablando de un desarrollo de un instituto biológico que depende del Estado de Israel, un instituto científico, de un hospital que es un hospital sin fines de lucro, que es el Hospital Hadassah, que vinimos juntos de Israel a ver si se puede ayudar para que esto se haga en Argentina. En el momento que se encuentre una compañía que pueda producir ahora para la fase 3, pero también tenga un compromiso de producir después de forma masiva, si el gobierno está de acuerdo, claro, si el regulador lo permite, yo me anoto, y si desde Israel se confirma esta oportunidad, que también es algo que se puede hacer en los estándares que hacen falta para hacer esta producción masiva, estaríamos produciendo una vacuna en la Argentina, la vacuna con tecnología israelí, no solamente para fase 3 para el resto del mundo, sino para que dé una solución de millones de vacunas, no solamente este año, sino por los próximos 4, 5, puede ser 10 años, que hacen falta vacunas contra el COVID. Que hay que entender que vamos a seguir la teniendo. Sí, Martín. Doctor, hubo muchos países del mundo que compraron vacunas por sobre la cantidad de habitantes que tienen. Le quería preguntar si ese es el caso de Israel y teniendo en cuenta que ya tienen la inmunidad de rebaño como marcó, si tiene empezado a comercializar esas vacunas sobrantes con otros países del mundo. Bueno, Israel en este momento no tiene vacunas sobrantes, sino lo que tiene son acuerdos para las vacunas que necesita para el 2022, que ya se hizo una reserva de vacunas también de Pfizer para tener, que es la vacuna que ya se utilizó en Israel, para tener para el año que viene, sabiendo que el cálculo estar pensando a futuro, con lo cual Israel no va a comercializar porque un país no puede comercializar vacunas que pertenecen a una compañía privada. Más allá del chiste, si me puedo ir a vacunar, no hay turismo sanitario, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad de ingresar a Israel como a mí me alcanza con ver Jerusalén? Digo, ¿puedo viajar y ver Jerusalén o está restringido el ingreso? Por ahora está restringido el ingreso a turistas de todo el mundo, que recién se va a abrir para el turismo con grupos para el resto del mundo, excepto países que están que se consideran parte de lo que se llama una lista roja, en el cual entra la semana que viene también Argentina por la situación que existe en Argentina, pero entran muchos países en esa lista, pero se espera que esto en las próximas semanas o meses eso se quite ya, que deja de haber esta lista. Esto tiene que ver más que nada justamente con el éxito de la vacunación, por un lado, y por otro lado con la preocupación de Israel de que entra una variante que haga que las vacunas que se dieron no funcionen y lleve todo el éxito de haber llegado a una inmunidad de rebaño para atrás y por eso prevenirlo. Y en ese sentido dependemos de eso más que nada para el turismo. Reiteremos esto que no es menor, quiero decir, no hay ningún tipo de discriminación en Argentina, es totalmente razonable. La Argentina, por su situación sanitaria, está dentro de un listado de los que no podremos ingresar hasta que haya una merma de la situación sanitaria o una inmunización. Es razonable, pasa en todos lados del mundo. No hay mejor ejemplo para explicar que no hay discriminación del hecho que Israel envía una delegación de 7 israelíes que tendrían que estar en este momento trabajando a full en el hospital más importante y grande de Israel y que están en este momento en la Argentina y eligieron solo Argentina para viajar y ninguno otro de los países del mundo en el que podrían estar viajando. Un placer verlo, Jorge. ¿Ese faradí o es que nací? Ashkenazí. Ah, rica la comida de ahí. El tipo de... Gracias, de verdad, un placer verlo. Señores, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.